Con más de 280 femicidios, las distintas formas de violencia contra las mujeres recrudecen a la sombra del confinamiento forzado por la pandemia de COVID-19, sus secuelas económicas, sociales, culturales y el contexto político preelectoral. El reporte más reciente del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia y Paz de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reveló que cada 26 horas con 59 minutos un feminicidio ocurre en el país, sin escatimar edades, lugares, pero con el hogar como escena frecuente de los abusos, tal como confirman registros oficiales y las protestas de los colectivos y plataformas de la lucha en las principales ciudades del país. Sin ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas, oficialmente solo existe en cifras de la Dirección de Medicina Forense, que reconoció a la madre con pruebas de ADN a la que su padre le asestó un mortal machetazo cuando apenas surgía la vida. Es la víctima más joven de la violencia de género. El hechor, un sujeto de 19 años de edad de la aldea Las Flores, El Paraíso, llamado Luis Alberto Rodríguez, vengó con el salvaje crimen el amor de Rosa, una menor de 15 años. Le negaba debido a las malas relaciones entre los dos. Investigaciones judiciales revelaron que Rodríguez no era el padre biológico de la pequeña y el caso pasó de parricidio a ser juzgado como homicidio, delito por el que el mes pasado se le condenó a 16 años de cárcel en un juicio abreviado, uno de los pocos casos que se resuelven cuando el índice de impunidad en el país es del 95% en esa clase de crímenes. De acuerdo con estadísticas de la línea de emergencia 911, solo en abril al menos 10,000 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia física. La cifra al mes de noviembre sobrepasa las 70,000 denuncias. De igual forma, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer recibió entre el 17 de marzo y mayo 1,259 denuncias de violencia contra las mujeres en todo el país, de las que 393 resultaron en detenciones infraganti y solo 304 en audiencias con comparecencias. Existen esfuerzos del gobierno por dar respuesta a las demandas de seguridad y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Sin embargo, las dimensiones del flagelo social sobrepasan presupuestos y programas que se ahondan en las raíces históricas de la sociedad hondureña. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy, día martes 15 de diciembre del 2020. Muy bien, este tema es un tema, yo diría, complicado por las implicaciones que tiene, pero es un tema recurrente. ¿Cuánto se ha hablado de estrategias, de definir posiciones en favor de los derechos de la mujer? ¿Cuántos representantes de la sociedad civil casi todos los días elevan su voz para protestar por esta acción violenta en contra de las mujeres? Imagínense ustedes, cada 26 horas se registra una muerte violenta, un asesinato de una dama, de una fémina en nuestro país. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en lo que va del año ya van más de 300 feminicidios. Sin duda alguna son estadísticas dramáticas. Y me viene rápidamente a la mente un caso que ocurrió días atrás. En la zona occidental de nuestro país, una dama pereció a manos de su esposo, quien le infirió varios balazos en sus partes íntimas. Hubo una gran cantidad de conjeturas, pero imagínese usted los niveles de violencia. ¿Cómo es posible que un esposo liquide a su esposa infiriéndole disparos en sus partes íntimas? Es algo grotesco. Ya cuando la relación no funciona, por Dios santo, hay que terminar todo en paz porque la vida continúa. Hay niños, hay familia, hay circunstancias. No vale la pena. Este drama es tremendo, como les digo, se han hecho fuertes inversiones, la sociedad civil se ha organizado, el Frente de las Mujeres en defensa de sus derechos todos los días, diciendo lo mismo, que ya cese la violencia.
Por algunos dicen que es que la mujer se ha vuelto más visible ahora en algunas actividades que antes no hacía. Bueno, ya escucharán ustedes los argumentos de expertas en este tema. ¿Tendrán razón estas personas? Otros sectores dicen es que hay más machismo en la mujer que en el hombre y ahora la mujer se cree hombre y por eso perece. ¿También tendrá argumento este tipo de apreciaciones, de conjeturas? Muy bien, pero para que sean mejor nuestras expertas en este tema, quienes nos orienten sobre este tema, como les digo, difícil, porque tiene muchas implicaciones en la estructura de la familia hondureña, en nuestra sociedad. Inicialmente les presento a Suyapa Martínez. Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer en nuestro país. Buenos días, Suyapa, ¿cómo está usted? Y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, agradecemos a Canal 11, ¿verdad?, por darnos este espacio, ya que acabamos el 10 de diciembre terminaron los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, que comenzaron el 25 de noviembre, pero estamos todavía, el activismo de las mujeres es todo el año, la verdad, porque así con esas cifras que ustedes proporcionaron ahí en el noticiero y antes de este, como antesala del foro, de la entrevista, me parece que realmente es alarmante y usted mismo ha reconocido cómo las organizaciones de mujeres y feministas, sobre todo, hemos dado la lucha en diferentes instancias para poder erradicar esta problemática que nos está matando a las mujeres realmente. Muy bien, muchas gracias, Suyapa Martínez, por estar con nosotros esta mañana. También nos acompaña Honorina Rodríguez, analista en tema de la mujer. Honorina, gracias por estar con nosotros. Muy gentilmente le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Canal 11 porque siempre comprometido con las mujeres y nos da este espacio para poder compartir con la población hondureña no solamente las preocupaciones, sino los llamados de alarma ante toda esta situación, ante toda esta problemática de los femicidios y de la violencia en contra de las mujeres. Por supuesto, es un gusto estar aquí con la licenciada Alma Coello del INAN, con Suyapa Martínez y bueno, a toda la población hondureña que es de hecho fan de Canal 11. Gracias. Muchas gracias, Honorina, por estar con nosotros. Nos acompaña también Alma Cuello del Instituto de la Mujer. Alma, gracias por estar con nosotros esta mañana. Adelante. Gracias a ustedes por el honor de esta invitación y por supuesto por poner estos temas siempre en agenda, un canal comprometido con las agendas sociales de la mujer y del pueblo hondureño en general, pero especialmente en la apertura de este tema tan delicado y que afecta tanto a la sociedad hondureña y especialmente a las mujeres en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos esta mañana. Quiero consultarle a Suyapa Martínez. Suyapa, de entrada, ¿está de acuerdo con estas estadísticas que se han revelado esta mañana aquí en el foro La Entrevista? Mire, concuerda más o menos con las que nosotras tenemos, las del observatorio. Más de 300 mujeres sí asesinadas en lo que va del año. Y lo más preocupante de esto es que solamente el 9%, que solamente, digamos, menos el 5% son resueltos los casos. Entonces estamos hablando de una impunidad alta y que con la pandemia se ha incrementado. El otro día estábamos en la reunión de la Comisión Internacional de Femicidio, que Alma me acompaña ahí, estamos ahí juntas, y ahí se hablaba de las dificultades para la investigación y que sí, realmente la pandemia ha sido una dificultad, ¿verdad? Por la movilidad, porque casi todo se hace a nivel virtual. Entonces, si bien es cierto, tal pareciera todo el mundo está al 100% en los trabajos, no es de la misma manera que se estaba antes. Entonces, claro que se ha tenido un impacto a nivel de la impunidad en relación a resolver los casos de femicidio. Y una de las problemáticas que tenemos es que no hay unidades de investigación en todas las ciudades del país. Entonces, por ejemplo, y es un compromiso que nosotros venimos arrancando desde hace
muchísimo tiempo. Por ejemplo, nosotras les planteábamos, desde el presupuesto lo planteamos, la creación de unidades de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidio, tanto en ATIC como en DPI. ¿Por qué? Porque la ATIC es como la que tiene mayor cobertura. Sin embargo, todavía no lo logramos, pues todavía cada vez que presentamos un caso ante la comisión hay que mover equipos de la ATIC a las zonas, porque el personal generalmente de las zonas no está muy capacitado como para en el análisis de los femicidios, en la escena del crimen. Hay alta contaminación a veces y eso dificulta la prueba científica, y sin prueba científica y trabajar en base a una prueba testifical es cada vez más difícil, porque la gente no quiere ir a testificar, pues, que da miedo, porque aquí no hay un sistema de protección a testigos que realmente te garantice la vida. Entonces la gente le da miedo. Entonces hemos avanzado en relación a que se han creado las unidades, por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se tiene una comisión interinstitucional de femicidios, de seguimiento a las investigaciones de femicidio y muertes violentas, integrada por organismos de gobierno, pero también por las organizaciones de mujeres, eso no lo podemos negar, y ese es un espacio de interlocución entre las autoridades y nosotras llevamos casos a esa comisión, ¿verdad? Pero esto no ha caminado como nosotras queremos, o como la idea que nosotras impulsamos, que la presentó la diputada Fátima Mena en el Congreso cuando reformaron la ley del Ministerio Público para insertar las unidades y la comisión de femicidio. Muy bien, muchas gracias, Suyapa. Honorina, por los argumentos que yo planteé al inicio del foro, y que créanme, no comparto en nada esos argumentos, pero los escucho. He visto qué sectores definen este tipo de excusas para hacer ver que la mujer es que está en esto, es que la mujer está en lo otro. A su criterio, ¿se justifica o no se justifica el más suave atisbo de violencia en contra de las mujeres, Honorina? Gracias. No, definitivamente no hay nada que justifique la violencia de ninguna manera, es decir, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a las niñas, ni los niños, a ninguna persona, bueno, de hecho ni con los animales. Es decir, la violencia no tiene justificación alguna, de ninguna manera, valga la redundancia. Quiero decirlo de la forma más clara, de la forma más convincente, porque no es posible que se argumente que, por ejemplo, las mujeres andan en crimen organizado, las mujeres no cumplen con su responsabilidad, las mujeres es que ahora se creen como los hombres. No, para nada. Definitivamente, pues entendemos, sabemos que obedece a unos patrones de socialización que construyen, ¿no? A esa mentalidad a los hombres para sentir la propiedad del cuerpo de las mujeres, y al sentir propiedad sobre el cuerpo de las mujeres, entonces puedo hacer y disponer de este cuerpo cuando quiera, y hacer con ese cuerpo lo que quiera. Y lo que tratamos en todos estos espacios y todo lo que existe de instituciones en el Estado, las organizaciones de mujeres, es precisamente desconstruir todo eso que definitivamente conlleva a no tener una vida digna para las mujeres, y de hecho también para las niñas y los niños. Digo, hablando de espacios de pareja, por ejemplo, donde se da la violencia, y quien está viendo y viviendo esa situación, también los niños y las niñas. Entonces, desconstruir todo eso, es decir, las mujeres y los hombres tenemos derechos, pero no como lo dice todo el mundo. No, si ahora dice las mujeres y los hombres, porque escuchen esa frase, ahora los hombres y las mujeres tienen iguales derechos. Sí, pero se dice en la palabra, pero en la práctica es bastante complicado, porque todo el mundo también habla de valores. Por ejemplo, se han perdido los valores. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la práctica de esos valores? Entonces,
Así estamos nosotras también invitando a toda la población, a las mujeres, a los hombres, porque esa socialización que provoca que haya relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres no lleva a nada bueno en ningún espacio. Las mujeres, cuando estamos luchando por nuestros derechos y por desconstruir eso, no queremos ser como los hombres ni queremos ser igual a los hombres. Buscamos que haya un punto de equilibrio entre las relaciones de las personas y que esas relaciones tan desiguales que se dan de poder entre los hombres y las mujeres puedan cambiar. Esa es nuestra utopía, es allá hacia donde queremos llegar. Lógicamente sería un mundo totalmente diferente. Imagínense ustedes un espacio donde hubiera más armonía y todo eso. Hay personas que dicen, yo discuto mucho, por ejemplo, que dicen que nosotras hacemos destrucción de los hogares, porque cuando hay violencia contra las mujeres, la ley dice que se debe separar a la pareja, ¿no? Al hombre de la casa. Pero yo me pregunto, ¿es un hogar donde la familia, la mujer vive todos los días gritos, vive todos los días golpes? Los niños y las niñas están viendo y escuchando toda esa violencia. Definitivamente que no. Entonces no hay ninguna justificación y de hecho trabajamos para desconstruir todo eso y que pueda haber relaciones más armónicas, más de respeto y más igual. Honorina, Alma Cuello, ustedes en el Instituto de la Mujer han hecho estudios, si me puede participar algún detalle, ¿por qué los hondureños somos tan machistas? ¿A qué obedece estas raíces tan extensas, tan arraigadas en el ser del hondureño para ser tan machista y considerar a la mujer, como lo dice Honorina, como propiedad desde su cuerpo hasta su alma? Y si la mujer ya no nos hace caso, pues en la Biblia dice y se argumenta también que la mujer debe de someterse al hombre, porque la cabeza del hogar es el hombre. Bueno, todos estos son los criterios que se dan. ¿Por qué el machismo? Y si el machismo, Alma, está relacionado a este aspecto de la violencia en contra de la mujer. Gracias. Bueno, también hablando de aspectos bíblicos, la Biblia dice y establece el mandato divino, no matarás. Si las personas respetaran el mandato bíblico, probablemente no tendríamos que estar en foros como este, pero justamente esa era una cita a la que apelaba Vita Randazzo hace unos días en un foro que compartíamos, la representante de Naciones Unidas para el tema de mujeres y fondo de población. Lo cierto es que el tema del machismo es parte de un entramado que tiene que ver con elementos de la cultura, de la comunicación, de la iglesia, de la familia. En realidad, la violencia es algo sistémico, no tiene que ver con un elemento aislado que ocurre en la sociedad. La violencia contra las mujeres no es una cosa que ocurre solamente en el ámbito familiar. En realidad ocurre en la calle, ocurre para publicar un anuncio, ustedes mismos lo pueden ver todos los días. Contribuyen una serie de factores. Honduras no vive en un lugar aislado, no es una isla. Vivimos en un mundo que es lamentablemente machista, donde el tema del arraigo y las costumbres favorecen el maltrato contra la mujer y lo legitiman socialmente además, porque como lo mencionaba Honorina, tenemos esta concepción de la mujer que es la mejor, es la que más aguanta, ¿no? Y esto, por supuesto, es inaceptable. Debemos de entender que cuando hablamos de la violencia contra las mujeres no hablamos de un absurdo inventado por las mujeres, hablamos de un derecho humano. La paz es un derecho humano. Incluso hay legislaciones en América, Brasil y Japón, por ejemplo, tienen legislado el derecho a la felicidad como un derecho humano. El derecho a la vida es un derecho primordial y cuando hablamos de sociedades democráticas, y lo hemos dicho en otros foros como este, que el tema de la violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos, pero tiene que ver con que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y el compromiso es que todos debemos respetarla y protegerla porque la dignidad del ser humano es inviolable. Y como trabajo en el componente de prevención, no puedo dejar de mencionar que si bien debemos castigar el delito, el evento violento,
por supuesto que también apelo a que debemos como sociedad trabajar desde otros ámbitos y desde el derecho civil, desde el derecho administrativo, desde los reglamentos, y enviar el mensaje social de no tolerancia a la violencia contra las mujeres. Porque algo que a veces olvidamos es que cuando el continuum de la violencia se da en los escenarios de violencia contra las mujeres, en la espiral de la violencia no comienza siendo extremadamente agresiva. Esto es un proceso cíclico, es un proceso muchas veces de cuentagotas que se percibe muy levemente de parte de quien la vive muchas veces. Y naturalizamos la violencia y la incorporamos a nuestra cotidianidad como un elemento de vida normal, como algo cotidiano. Sin embargo, es algo que debe ser inaceptable desde cualquier punto de vista y que se vuelve extremo y que se vuelve mediático cuando llega a eventos femicidas, pero lo cierto es que tenemos un nivel enorme de tolerancia a las mujeres y los estudios en América Latina nos dicen que las personas desde que llegan a concebir que ya no deben estar juntas hasta que definitivamente terminan, rompen y vuelven entre 5 y 7 veces. Esto nos da una pauta de que el tema de la violencia no es una cosa que las personas perciban hoy y mañana terminen una relación violenta. Y de hecho, la ruptura en una relación violenta agudiza las acciones violentas para la mujer y la pone en una condición de mayor riesgo. Así que el tema del machismo, el tema de la posesión, el ejercicio de poder, el control sobre la víctima, es parte de las cosas que se deben erradicar en este proceso de construcción de nuevas masculinidades, donde la violencia no sea parte de la rutina de los hombres, porque hay que decirlo, que son hombres los que matan a las mujeres. No es una mujer quien mata a otra mujer, y eso lo hemos dicho en otros espacios, pero es así. Una mujer no es quien mata a otra mujer. Y en los escenarios de violencia, las investigaciones nos dicen y nos dan cuenta que no se trata de criminalidad organizada. La mayoría de las muertes que son investigadas nos dan como resultado escenarios de violencia de pareja, donde en un acto de celos, contiendas, lo que usted quiera llamar, que no justifica, como lo decía Honorina, no justifica la violencia, ningún crimen, los medios le dicen a esto pasional, o a veces los mismos operadores de justicia le llaman pasionales. Por pasión la gente escribe óperas, por pasión la gente escribe leyendas inmemorables, pero por pasión usted no mata a las personas que ama, especialmente en el contexto de pareja, a la persona con la que usted decidió compartir su vida. Entonces, sí necesitamos volver a nombrar las cosas por el nombre correcto y definitivamente no legitimar el acto violento desde ninguna esfera. Debemos combatirla desde todos los espacios, entendiendo que la violencia justamente es multicausal, y en esa multicausalidad debemos atender el tema también de la salud mental de las personas y especialmente de las mujeres. Muy bien, gracias Alma Cuello. Yo quiero compartir con usted. Si hay un hombre romántico y apasionado, por pasión puede hacer un poema, o por pasión puede inspirarse y redactar una canción, una letra, pero por pasión, como dice Alma, maquinar el asesinato de una mujer, no sé dónde cabe el término, el esquema ese está totalmente atravesado. Esas son otras circunstancias psicológicas incluso que hay que analizar. Por eso yo quiero preguntarle a Suyapa Martínez, ¿cómo una mujer puede advertir, Suyapa, este goteo tenue, esta ruta frágil de que puede estar siendo víctima ya en las primeras instancias de una violencia en contra de la mujer y que después puede representar un riesgo incluso para su vida? ¿Y qué hacer en estos casos? Mire, nosotros tenemos una consigna que dice, si de novio te maltrata, de marido te mata. Y eso lo andamos permanentemente en las manifestaciones, en los plantones. La verdad es que sí hay señales de que el hombre puede ser violento. Por ejemplo, usted puede ver aquel hombre controlador, ¿no? Que le restringe la libertad a la mujer y se la restringe desde novia, ¿no? Que le revisan el celular. O sea, para ver, no, enseña que tener, dame la clave de tu Facebook, dame la clave de tu Instagram, dame la clave de tu Twitter. O sea, bueno, ahora las chavas usan más Instagram, ¿no? Entonces, desde ahí empieza usted a visualizar que es un hombre controlador, y un hombre controlador ejerce violencia.
sea, lo que pasa es que hay cosas que son tan sutiles que las mujeres no detectamos a tiempo, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones no es que te quiere. Entonces, a veces las chavas interpretan que el que le revise el celular es que la quiere, o que quiera saber la clave de su Facebook es porque la quiere. Y entonces, y no es eso, sino que es control. Quiere controlar porque la siente, como decía Nina, una posesión, o sea, que es de él. Inclusive en la forma de expresar los sentimientos, lo dicen, vos sos mía y de nadie más. Yo quiero que sea solo mía. Entonces, esas son palabras peligrosas, digo yo. Peligrosas porque eso implican que es que el hombre camina hacia el cuerpo, hacia la posesión del cuerpo de las mujeres y luego puede terminar en violencia. Bueno, eso es violencia también, ¿verdad? Y usted puede ver también ya en las casas, por ejemplo, empiezan maltratos psicológicos, ¿verdad? El maltrato psicológico, qué fea te ves, qué gorda te ves, ya no sos con la que yo me casé, estás toda horrible, le tiran la comida a la mujer, o sea, nunca se queda bien con el hombre, ¿verdad? Porque así empiezan con los maltratos, y a veces hay competencias a nivel profesional, ¿verdad? Que mira que aquella mujer va avanzando bastante y entonces empieza a decir, ese trabajo tuyo no sirve, ese trabajo tuyo, entonces esa cosa, ¿verdad? Entonces la mujer lo mira como que está compitiendo con ella, pero no, la está denigrando, no le está reconociendo que ella es una mujer inteligente y que está avanzando. Entonces ahí es tipo, o si la mujer gana un poquito más que el hombre, que no es lo común, ¿verdad? Porque las mujeres devengamos un tercio del salario del que vengan los hombres por igual trabajo. Pero cuando pasan esas cosas, la superación y todo eso, entonces los hombres se vuelven también, empiezan a reclamar, ¿verdad? A reclamar. Y eso va caminando, porque es un ciclo, ¿verdad? Va caminando y culmina pues después de lo psicológico, pues culmina en golpes, ¿no? En golpes y muchos culminan en la muerte. Entonces, por eso hay que romper ese ciclo de la violencia. Entonces, desde que te empiezan a decir cosas que no te gusta que te digan, que sentís que te faltan al respeto, desde ahí hay que empezar. Por eso la denuncia no solo es los golpes, la violencia uno denuncia cuando se le maltrata psicológicamente, cuando te amenazan y cuando te golpean, por supuesto, pero generalmente las mujeres, bueno, ahora están avanzando más porque manejamos nosotras bastante denuncia emocional, ¿verdad? De maltrato emocional. Pero, por ejemplo, en las aldeas, en lo rural, hasta que sienten el golpe es que denuncian. Entonces, esa es la alerta, que no necesariamente, no tiene que llegar al golpe para que usted denuncie. Usted tiene que detectar todos esos síntomas para empezar para hacer la denuncia, y la denuncia nos sirve a nosotras como antecedente, ¿verdad? Como para prevenir el asesinato, porque recuerde, puede terminar asesinándola. Mire, ¿ve? Más de 84,000, estamos hablando de a octubre, creo que es, sí, a octubre, 84,572 llamadas al 911. Y de esas, solamente 9% pasaron a concretizarse en denuncias en el Ministerio Público. ¿Qué nos dice esto? Que hay un 91% que se quedaron en el aire, y que esas mujeres están en riesgo, en un riesgo alto. Entonces, por eso es que nosotras decimos que hay que hacer, y lo que decía Alma, hay que hacer un trabajo fuertemente de prevención. Nosotras ya no queremos seguir contando muertas. O sea, eso no. Lo que queremos es que se prevenga, y se previene con legislación, se previene con educación, se previene con cambio, con campañas, se previene, bueno, con tantas cosas, con jornadas de capacitación, formando círculos de estudio, y eso lo puede hacer el Estado perfectamente, lo podemos hacer las organizaciones de mujeres con menor cobertura, claro, pero deberíamos de trabajar. Hay varias leyes engavetadas en el Congreso Nacional. Se previene con un refugio también el crimen.
Entonces, hay una ley de casa refugio también metida en el Congreso que está engavetada y que las compañeras de calidad de vida están haciendo la lucha. Bueno, no solo ellas, nosotras estamos con ellas, haciendo la lucha porque se apruebe esa ley de casa refugio. Hay una ley para la educación sexual integral de la sociedad engavetada en el Congreso Nacional y nadie, eso cambiaría de conducta, ¿verdad? Violenta a los hombres. Hay que reformar la currícula educativa, hay que hacer una currícula educativa con perspectiva de género. Eso quiere decir hacer un llamado a la niñez, o sea, enseñarle a la niñez que no tiene que golpear ese cuerpo de las mujeres y que hay que respetarlo, hay que respetar a esa niña desde pequeñito, ¿verdad? Porque es que el problema dicen, bueno, la mamá y el papá son los responsables. Pues fíjense que sí tienen alguna responsabilidad, pero no criaron a los, yo no he creado a mis hijos en una burbuja, ni tampoco Alma, ni tampoco Nina, que están expuestos a la sociedad en cuanto salen, ni usted, ¿verdad? En cuanto salen de la casa, se ponen a la sociedad que tiene patronatos, que tiene juntas de agua, que tiene un montón de conductas machistas, patriarcales, que contaminan, digo yo. Y es hacerle entender también a los hombres, Alma hablaba de, de los talleres de masculinidad y de cómo hacemos que los hombres cambien, y es hacerle entender a los hombres que no deben seguir el mandato patriarcal, porque el mandato patriarcal no te hace feliz, ¿verdad? No los hace felices porque los hace ser los eternos proveedores, ¿no? Aunque en la práctica con la pobreza pues no son los eternos proveedores, pero cuando eso cambia y no son los eternos proveedores, entonces se sienten frustrados, ¿no? Y empieza también a recibir y a decir, no, yo tengo que ser el proveedor porque soy el macho de esta casa. Y ese es el mandato patriarcal, que sea violento, que la mujer sea una posesión, que no respete a las mujeres. Ese es el mandato patriarcal. Entonces nosotros llamamos a los hombres a la desobediencia patriarcal, porque es hombre quien desobedece el mandato patriarcal. El que lo obedece es un sumiso. El que obedece el mandato patriarcal es un hombre sumiso, ¿verdad? Entonces, nosotras por eso somos transgresoras, nosotras desobedecemos el mandato patriarcal y hacemos un llamado a los hombres a desobedecerlo también, porque es la única forma que vamos a construir un país de justicia y paz. Muy bien, gracias, Suyapa. Quiero detenerme un poquito aquí en el aspecto de la denuncia y consultarle también a Honorina. ¿Por qué la mujer no denuncia? Considero que sigue siendo un tabú el denunciar al hombre que golpea a la mujer, el denunciar al padre que maltrata a la hija, sigue siendo un tabú en el seno de la familia. Cuando se da el acto de violencia, después hay criterios encontrados ahí entre los miembros de la familia, entre el núcleo familiar. No me denuncies porque vas a quedar fregada, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar el otro? No, la madre hacia la hija, no denuncias a tu padre porque ya sabes, él es el sustento. ¿Qué van a decir aquí los vecinos? ¿Qué va a decir la sociedad cuando es familia de niveles y estratos sociales altos? Entonces no se denuncia y la acción ahí quedó. ¿Qué hacer para romper ese tabú de no denunciar, Honorina? Bueno, es importante ver esta parte porque a medida que ha ido avanzando el tiempo, que las organizaciones de mujeres han logrado que existan leyes, reformas a leyes e instituciones, ha habido un poco más de denuncia, porque miren, por ejemplo, la licenciada Suyapa hablaba de 84,000 denuncias, pero en realidad el 911 tiene más de 90,000 denuncias, no solo por violencia doméstica. Ahí está, como decía Guillermo, lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, violaciones, agresiones sexuales, violencia doméstica. O sea, solo la violencia doméstica es esa cantidad, pero si sumamos todas, en realidad es violencia en contra de las mujeres. Y esa más de 90,000 son las que tuvieron acceso a un teléfono, son las que tuvieron la fuerza para poder hacer la denuncia. Sabemos que ¿cuántas más habrá? Bueno, ¿cómo combatir esto? Pues el problema es que el sistema está como está ahora,
no nos ayuda, porque las mujeres están viendo que no tienen la respuesta que realmente necesitan. Nosotras reconocemos que hay esfuerzo, pero venimos insistiendo en que es necesario que se organice una comisión de operadores de justicia para buscarle una salida a esas más de 90,000 denuncias. Bueno, esas a lo mejor ya ni va a ser posible, porque tienen el número de teléfono de la persona, pero no con exactitud a veces la dirección. La vez pasada hablábamos con la gente del 911 y ellos tienen lo que la persona les dice en el momento, pero recuerden que las mujeres siempre están intimidadas, siempre tienen miedo, porque solo ellas saben realmente a qué se enfrentan en el momento que hacen la denuncia, porque ellas sí conocen a la pareja, porque esas más de 84,000 de las que se mencionaban solo son violencia doméstica, es decir, es una pareja. O sea, el agresor es su pareja. Entonces, tiene que hacerse, por un lado, sería hacer una comisión que realmente coordine directamente con el 911 y que se busque a las mujeres que hicieron esa denuncia. Pero bueno, no se le va a ir a preguntar a cualquiera persona, digamos, para empezar no vaya a ser que sea el hombre el que esté de frente, no el agresor. Ya se mencionaba también las campañas. Podríamos hacer campañas entre instituciones del Estado, es decir, son cosas que a veces no se necesita tanto recursos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, todas las secretarías de Estado, todas las instituciones del Estado tienen trabajadoras sociales, tienen psicólogas. Se pudiera capacitar a personal de las diferentes instituciones y pegar carteles en todos los edificios de trabajo, tanto empresa privada como pública, en las alcaldías, en los centros de salud, en la farmacia, en todos lados pudiéramos pegar. Vaya, póngale que no tenemos dinero, entonces hacemos carteles a mano, claro, bonito. Las mujeres tienen muchísima creatividad, es decir, hacer, no sé, diferentes acciones. Los medios de comunicación son vitales, pudieran apoyarnos teniendo algunos cintillos ahí preventivos en contra de la violencia, dónde puede denunciar, cómo hacer, pero insisto, desde la parte que tiene la responsabilidad por atender la violencia, desde el gobierno o desde las operadores de justicia, como las organizaciones de mujeres que están apoyando para cumplir con esa deuda social que se tiene con las mujeres, pudiéramos hacer todo un enlace, toda una articulación con la misma empresa privada, con las municipalidades, para ver cómo se le da respuesta a las denuncias, porque eso mismo promueve y se reconocería y se sabría que va a ir a buscar ayuda y que la va a tener en el momento. Son parte de las cosas. Y yo quiero aprovechar, Guillermo, perdón, me voy así rapidito. Está por verse todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la República. Y ahí es vital, fundamental, que los diputados y las diputadas hacemos, de hecho, llamados, las mujeres somos más, si no nos quieren ver como ser humanas, somos más del 51% de la población. Miren, revisen, quedarían bien con más de la mitad de la población. Así que a las diputadas y diputados decirles que ese presupuesto general de la República debiera tener fondos para casas refugio, como ya lo mencionaba Suyapa Martínez. Debiera haber para fortalecer las consejerías de familia, que yo no veo realmente que la Secretaría de Salud Pública esté poniendo el énfasis o la atención que se necesita a todas esas consejerías de familia, por un lado, y por otro lado, aperturar más consejerías de familia, porque estas son para apoyar a las mujeres, pero también a los hombres, porque entonces es necesario que ese presupuesto tenga casa refugio, consejerías de familia, juzgados contra la violencia, al menos uno por departamento. Y por otro lado, pues, lógicamente los fondos para la investigación de las muertes violentas de mujeres, porque es más que necesario, más que urgente. Sabemos
que los niveles de impunidad son más de 90%, en algunos casos más de 95%, y eso pues hace que estas cifras y toda esta problemática se acreciente más, puesto que no hay castigo, no hay sanción, puedo hacer lo que sea. En ese sentido, es invitar a las autoridades a todo esto. Podríamos hacer algunas coordinaciones, por ejemplo, con Ciudad Mujer, que tiene los módulos, como ya sabemos, y que sería importante también que pudiera haber campañas para dar a conocer que existen estos espacios, ¿no? Y sabemos que no es en todo el país, pero hay muchos departamentos que cuentan con este espacio, que me parece que realmente ya en coordinación con todo pudiera ser yo creo de mayor apoyo para las mujeres. Muy bien, muchas gracias, Honorina. Quiero consultarle a Alma Cuello antes de irnos a la primera pausa comercial. Alma, ¿dónde se registran más hechos de violencia en contra de la mujer? ¿En el área rural o en el área urbana? En el área urbana. En el área urbana. La magnitud de la violencia siempre es mayor en la zona de urbanidad. Lo que sucede con las zonas rurales es que muchas veces no hay dónde hacer el reporte, pero el reporte a nivel nacional nos dice que la mayor incidencia es en las zonas de Cortés. En departamento sería Puerto Cortés, sí, o Cortés, Francisco Morazán, La Ceiba. Lloro ha repuntado últimamente en los escenarios de violencia. No sé, algo debe estar sucediendo en Lloro, porque el tema de la incidencia de muertes violentas y la violencia en general ha aumentado significativamente en las zonas de Copán, Cortés. Los 5 departamentos que puntean son Comayagua. El primer lugar lo tiene Cortés, seguido de Francisco Morazán, La Ceiba, Lloro, Comayagua, Choluteca está también punteando últimamente en la incidencia de violencia, y siempre la mayor incidencia es en las zonas urbanas. Y los crímenes investigados, vuelvo y repito, nos dan cuenta que no es incidentes de maras o pandillas o de violencia, de criminalidad organizada, sino crímenes que se dan en contexto de pareja, porque además no es casualidad que el Observatorio de Violencia nos dice que la mayor parte de las personas que mueren en condiciones de violencia son amas de casa. Esto es también un fenómeno a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Alma. Vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos voy a consultarle a estas distinguidas invitadas, expertas en este tema. A criterio de ellas se justificó este hecho grotesco que yo lo sindiqué al inicio del foro, cuando un caballero, que bueno, si se le puede llamar caballero, cuando una persona enajenada, desde luego, o no enajenada, asesinó fríamente a su esposa disparándole en sus partes íntimas. Se justifica una acción de esta naturaleza. También al inicio del programa Suyapa reconoció que si hay avances, dijo, tenemos que aceptar que hay avances, y yo quiero consultarles a ella. Dentro de estos avances podría mencionarse este proyecto de Ciudad Mujer. Debe de replicarse este tipo de proyectos para asistir de forma inmediata, no solo con un refugio inmediato, con alimentación, sino con tratamiento psicológico, con tratamiento de manualidades hacia las mujeres, para que una vez salidas de este ciclo de violencia puedan adaptarse otra vez a la sociedad. Este proyecto de Ciudad Mujer, a criterio de nuestras invitadas, está bien definido y debería o no debería seguirse replicando. En los últimos días, las cifras de COVID-19 en Estados Unidos se han disparado, batiendo récords históricos. El 11 de diciembre se registró la mayor cantidad de nuevos casos desde que comenzó la pandemia, con un total de 247.737 contagios en 24 horas. En la misma jornada también se alcanzó el número más alto de decesos diarios, con 3.261 defunciones. Y aunque las cifras son alarmantes y preocupantes,
preocupantes, pueda que todavía no haya pasado lo peor. En una entrevista con CNN, el fundador de Microsoft, Bill Gates, habló de la situación que atraviesa Estados Unidos y advirtió que en los próximos meses el país podría enfrentar la fase más letal de la pandemia, al menos hasta que las vacunas puedan distribuirse ampliamente entre la población. Lamentablemente, los próximos 4 a 6 meses podrían ser los peores de la pandemia. El pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud indica que habrán otras 200,000 muertes adicionales. Si siguiéramos las reglas en cuanto a llevar el cubrebocas y no mezclarnos, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes. En el corto plazo son malas noticias, indicó Gates. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando y debatiendo esta mañana sobre la violencia en contra de las mujeres, en términos generales, los feminicidios y otros aspectos más que están atribulando a las mujeres en nuestro país. Yo quiero consultarle inicialmente a Suyapa Martínez. Suyapa, tengo entendido que usted tuvo que haber conocido los detalles de este crimen atroz. No encuentro un calificativo más preciso en contra de esta dama que ocurrió en el occidente del país muy recientemente, la semana pasada. Un esposo descargó su arma de fuego en contra de la humanidad de esta señora, disparándole en sus partes íntimas. Por este detalle de las partes íntimas comenzó a conjeturarse que se trataba de un crimen pasional. ¿Qué criterio tiene usted sobre esto? Bueno, primero, los medios siempre hablan de crímenes pasionales. Nosotros decimos, es un femicidio claramente. Claramente, ¿por qué? Porque se mira el odio y se mira la misoginia, el odio, el desprecio al dispararle a la mujer, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cercenan las partes íntimas de las mujeres, cuando o le disparan o le cercenan el busto, eso es una clara connotación femicida, ¿no? Y por supuesto que rechazamos y repudiamos este acto. El tipo no estaba loco, es un hombre machista que desprecia y odia a las mujeres, y digo no estaba loco porque mire que el asesino de la Miss Honduras se hizo pasar por loco en los juzgados. Se quería hacer pasar por loco para que no lo condenaran y lo mandaran al manicomio. Pero estos hombres no están locos, no han perdido la razón. Lo hacen porque son violentos. Tienen una conducta violenta y odian a las mujeres, y me parece que la sociedad debería de desnaturalizar esto, porque es que hay una cosa, hemos entrado a un proceso de naturalización de la violencia y de este tipo de crímenes. Entonces nadie se asusta, nadie se espanta de que salga en las noticias este tipo de crímenes. Recuperemos esa capacidad de asustarnos, de reaccionar, de protestar en las comunidades por este tipo de crímenes, porque de lo contrario difícilmente vamos a poder erradicar el problema. Y usted me estaba planteando también sobre a nivel de avances, si Ciudad Mujer era un buen programa. Yo nunca no he dicho nunca que Ciudad Mujer sea un mal programa, es un buen programa. Lo único es que tiene algunas limitaciones, ¿no? Puede mejorarse, todo puede mejorarse, ¿no? Entonces puede ampliar su cobertura, podría mejorar el nivel de atención, porque casi siempre miramos que se llena más el módulo de salud de las mujeres, ¿verdad?, que los otros módulos, ¿verdad? O el de emprendimiento económico también, ¿verdad? Y el de violencia no miramos nosotras que está tan saturado, claro, porque se desvían. Usted sabe que la ruta es, si es un lugar, digamos, en la área rural, pues las mujeres van generalmente a los juzgados de paz, ¿verdad? Y si es aquí en la ciudad, pues se van directamente, si no andan con mucho ampliando rutas, sino que se van directamente a los juzgados especializados en violencia doméstica. Y está bien. O llaman a la policía si está in situ.
Algunas van al Ministerio Público porque sienten que quieren más apoyo del módulo de atención integral especializado, ¿no? Entonces, pero definitivamente, Ciudad Mujer debe mejorarse y desde mi perspectiva no debe seguir. Acaba de abrir un nuevo módulo que se llama Conecta, un nuevo servicio que se llama Conecta, que nosotros esperemos pues los resultados esperados. Nosotras, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema app, acabamos de empezar, ¿verdad? Como organización de mujeres, porque necesitamos tener una respuesta más efectiva, ¿no? Por parte, mire, aquella tentativa de femicidio que se acompaña, aquel caso de violencia que se acompaña, es diferente al que no se acompaña. Y eso lo podemos ver en el caso de Heidi, por ejemplo, que fue una tentativa de femicidio y que las compañeras de la tribuna acompañaron el caso y le cayeron 18 a 20 años, ¿verdad? Al criminal, porque fue una tentativa, o sea, la mujer se salvó, pero deberíamos de actuar fuertemente contra esas tentativas de femicidio, deberíamos actuar fuertemente contra la violencia hacia las mujeres, que por supuesto, ustedes miren el Código Penal y la violencia contra las mujeres tiene penas de bagatela. Y eso nos preocupa a las mujeres. 2 años. 2 años, bueno, aquí está vos, Alma, que has visto ese código. 2 años es una pena de bagatela para lo que implica la violencia contra las mujeres realmente en este país. Yo pienso que también nosotras, una de las formas de poder ir avanzando es formar consejeras legales, promotoras en todas partes del país para que las mujeres se sientan acompañadas. Nosotros no tenemos una capacidad así tan fuerte como para formar toda la cantidad de promotoras y consejeras que quisiéramos. Cuando hablo de nosotras, hablo de todas las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que trabajamos en eso, formando consejeras, formando promotoras, pero el gobierno sí lo tiene, ¿verdad? Y podría, en esos, ¿cómo le llaman? Que forma en los operadores de justicia, forman a facilitadores, no sé cómo le llaman. Facilitadores judiciales, exactamente. Ahí deberían de formar expertise en facilitadoras judiciales para el acompañamiento de casos a mujeres sobrevivientes de violencia. Ahí entonces estaríamos hablando de que el gobierno estaría haciendo una acción afirmativa con los facilitadores judiciales. Y bueno, y hay muchas cosas por poner. Las mujeres desaparecen antes de ser asesinadas, pues 3 días, 2 días, y andan, y nosotros no tenemos una base de datos clara, ¿verdad? En relación a las desaparecidas. Desde la comisión estamos trabajando ¿cómo le llaman? Alerta morada, ¿verdad, Alma? Alerta morada. Queremos poner como la AMBER en la niñez. Entonces queremos plantearle en las mujeres para que inmediatamente que una mujer desaparezca se levante la alerta, el botón, ¿verdad? Y de esa manera se puede encontrar antes de que la asesinen. Pero esperamos que realmente, bueno, como ahí es un esfuerzo entre las organizaciones de mujeres y algunos entes estatales, entonces vamos a ver realmente qué pasa. Pero yo quisiera aprovechar para mencionar nombres aquí de señores diputados que deberían de voltear sus ojos hacia nosotras y hacernos caso en el sentido de que los estamos convocando a una reunión para discutir el presupuesto general de la República, que ya lo van a discutir, y ahí van 13 artículos que nosotras necesitamos. Uno es de los juzgados especializados en violencia doméstica, los otros es incremento a la Fiscalía Especial de la Mujer, al MAI, las casas refugios, va ahí también lo de la mesa de participación ciudadana presupuestaria, incluyendo a las mujeres para trabajar el PSG, y va lo de la línea 114, especializada en llamadas a sobrevivientes de violencia contra las mujeres. También va lo de las unidades de femicidio en DPI. Entonces, van muchas cosas en esos 13 artículos y queremos que vayan otras más. Entonces, le hacemos un llamado al diputado Mario Pérez, que es el presidente de la comisión,
al diputado Marco Velázquez, que es vicepresidente de la comisión, al diputado Rolando Dubón, que es el secretario de la Comisión de Presupuestos, y al diputado Elvin Santos, al diputado Carlos Zelaya, al diputado Juan Carlos Valenzuela, Felicito Ávila, al diputado Celín Disco, al diputado Víctor Savillón, diputado Mario Noé Villafranca y al diputado David, bueno, ya los mencioné a todos. Miren, esa comisión está llena de hombres. No hay ni una tan sola mujer. Pero es con esa comisión con la que tenemos que tratar. Es la del dinero. Y es la del dinero. Entonces necesitamos que en una reunión vía Zoom se junten con nosotras y debatamos sobre el presupuesto. Hablemos sobre las necesidades de las mujeres en ese presupuesto, señores. O sea, ustedes no pueden estar gobernando solos ese Congreso. Ustedes no pueden estar, bueno, sí, ya llegó del Ejecutivo. Nosotros ya hicimos el esfuerzo con el INANDES del Ejecutivo. Ahora queremos una respuesta desde el Legislativo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Suyapa Martínez. Me estaba acordando ahorita que Suyapa habla de algunos argumentos que yo escucho a diario. Para el caso, dos amigos estaban platicando la vez pasada y yo capté la plática que tenían y le dijo uno al otro, ¿sabes? Si te querés divorciar de tu mujer, le dice, comprarle un teléfono celular y que ponga Facebook, le dice, porque el Facebook ahora es el arma número 1 para separarse de las mujeres. Ahí en Facebook y en las redes sociales las mujeres aprenden mañas y cosas feas. Yo dije en mi mente, ¿o es que acaso eso es cierto o es que acaso el hombre quiere ejercer ese control dominante sobre la mujer que hasta le prohíbe tener amigos en sus redes sociales, tener este espacio vital que como personas todos tenemos derecho a tener? Tenemos derecho a tener un espacio vital nuestro donde están nuestros amigos, que no necesariamente quiere decir cosas pecaminosas o que estemos con amigos o con amigas y esto signifique otro tipo de acciones que van contra la moral. ¿O es que acaso queremos controlar hasta el pensamiento de la mujer que está con nosotros? Y entonces me puse a conjeturar qué estará pasando en nuestra sociedad. Yo no creo que un avance tan novedoso como las redes sociales que nos permiten trabajar con teletrabajo, hacer investigaciones, incluso diversión sana puede encontrar usted en las redes sociales, vaya a ser un aldabonazo para la unidad familiar de los hondureños y aquella mujer que tenga Facebook y que tenga fotografías y amistades en sus redes sociales es que ande en malos pasos y que por eso se merece la sanción y una acción violenta del hombre que la acompaña en su vida. ¿Será posible esto? Bueno, se las dejo ahí las preguntas a mis invitadas en el aire para que me puedan dar algún detalle, pero yo quiero consultarle también a Honorina. Esto del presupuesto me parece fundamental, lo que está planteando Suyapa. Esta semana el Congreso Nacional va a tocar el tema del presupuesto de la República para el próximo ejercicio fiscal y se habla de una reformulación o un replanteamiento del presupuesto a fin de darle cabida a todas estas necesidades urgentes por la pandemia y por los fenómenos naturales. Ahí está una posibilidad para que las mujeres organizadas puedan plantear la necesidad de que se aprueben estos presupuestos. ¿Considera usted correcto esto, Honorina? Exactamente. Si las mujeres hemos estado demandando todos los puntos que mencionaba Suyapa, yo hacía mención a otros puntos que, bueno, son todos los mismos puntos que estamos demandando las mujeres, pero a propósito de lo que decía Guillermo, que ese plan de reconstrucción va a tener que salir los fondos de alguna parte y tendrán que estar en el presupuesto de la República. Así que también es importante que las diputadas y los diputados puedan atender a las mujeres para plantear, para poner todo esto en la mesa, porque ese plan de reconstrucción debe tener atención a las mujeres, atención a la violencia en contra de las mujeres y que las viviendas que se construyan, que los espacios que vayan a resurgir de todo eso puedan ser consideradas las mujeres como propietarias o, en su caso, al menos que las viviendas sean a nombre de la pareja, porque no es desconocido para las personas que son cientos de parejas
que viven en una casa que está a nombre del marido. Cuando el hombre busca otra pareja, saca a la esposa o a la pareja que tiene con todo hijos e hijas y mete a otra persona, a otra mujer en la casa. Es decir, demandamos de forma urgente que ese presupuesto incluya aspectos específicos que estamos mencionando como mujeres. Insistimos, si no nos quieren ver como humanas, como personas con derechos, igual como digo, somos más del 51% de la población, ¿verdad? Y por tanto, que se necesita. Y además, cuando se atiende a una mujer, no solamente se está atendiendo a una mujer, se puede estar atendiendo por esa vía a niñas, a niños, a todas una familia en conjunto, porque sabemos que puede ser más de un tercio de la población de las mujeres que son madres solteras, madres solas, es decir, sin una pareja. En ese sentido también siempre estoy ahí diciendo, o siempre estamos haciendo hincapié en que la Secretaría de Trabajo debe aplicar ese artículo en donde dice que toda empresa que tiene más de 20 empleados o empleadas debe tener centros de cuidado de los niños y las niñas, es decir, las niñas y los niños, hijos e hijas de las personas que trabajen ahí. En todo caso, sean mujeres o sean hombres, pero eso no es nada difícil. Lo que no hay ahí todavía, creo yo, primero es reconocimiento de que hay una problemática que es necesario atender. Segundo, no hay esa conciencia política, esa voluntad política, para resolver eso. Porque los centros de cuidado de niñas y niños perfectamente bien se coordinan entre municipalidad, Secretaría de Trabajo, empresa privada, pueden incluso hasta gestionar apoyo de cooperación. Es decir, queriendo se puede. Y lo que estaban señalando de programa Ciudad Mujer, estos programas pues debieran existir más bien todos uno por municipio, si fuera posible. Sabemos y entendemos que trabajan con recursos muy limitados y eso sucede en todos lados, que el Poder Judicial apenas ahora hay hablando del Distrito Central, hay para ir a citar a los agresores cuando hay una denuncia. Y a propósito ahí, siempre hacerle un llamado al Poder Judicial, al juzgado contra la violencia, que deben revisar realmente lo de las audiencias porque están siendo a muy largo plazo. Es decir, así se inició y entendemos que ahora, como también decía Suyapa, parece que todas las oficinas están trabajando normalmente, pero a lo mejor no, porque sí es cierto que hay gran cantidad de denuncias, pero entonces debiera buscarse los mecanismos para ver cómo se resuelve esto. Insistimos, reconocemos que hay esfuerzos, sabemos, pero no cuentan con los recursos, sobre todo económicos, para resolver todas estas situaciones. Porque imagínense ustedes, hablando de un juzgado, por ejemplo, en Intibucá, donde las comunidades quedan a cuántas distancias, ¿qué les digo yo? A 4 horas, por ejemplo, y el Poder Judicial completo cuenta con un vehículo. Entonces, ¿de qué manera, de qué forma van a poder apoyar a las mujeres que ponen las denuncias? Estoy hablando de ese caso, pero así muchísimos otros departamentos, municipios que tienen esas problemáticas. A propósito de los departamentos con mayores índices de violencia, yo sorprendida porque en el último, en el boletín de mayo del Observatorio de la Violencia aparece que Lempira como una novedad, digamos, ¿no? Porque Lempira no había sido un departamento que se reportara tanto, y ahora hay muchísimos femicidios sin que realmente haya, allá fue el femicidio, ¿no? No fue allá el femicidio de la DPI, me parece, pero es decir que nos encontramos frente a situaciones que tienen que ver con recursos, y por eso insistimos con las cuestiones del presupuesto. Es necesario que se sienten con las mujeres,
pero también hacer una llamada a la Secretaría de Finanzas para que desde presupuesto, desde el ministro, viceministro, que pudieran también, porque recuerden que este es un proyecto, pero no lo elaboran los diputados y diputadas, eso es elaborado en la Secretaría de Finanzas. Llega al Congreso Nacional de la República, donde, bueno, ya se sabe cuáles son los rubros, ya se sabe cómo se maneja casi todo, entonces, pero sí se puede, si hay voluntad política, si se quiere y se logra ver que tienen una responsabilidad grande con esta problemática que están viviendo las mujeres actualmente. Muy bien, muchas gracias, Honorina. Alma Cuello, por favor, también para usted, me gustaría escuchar un criterio sobre eso que planteé y que les dejé ahí en el aire a ustedes sobre las redes sociales, su criterio sobre esta situación de los presupuestos necesarios en el marco de la discusión y aprobación del nuevo presupuesto de la República, y desde luego si usted considera que el proyecto de Ciudad Mujer debe o no debe replicarse. Bueno, 3 acotaciones muy importantes, por cierto. Bueno, tenemos buenas prácticas en otros países también, Guillermo. En relación, por ejemplo, a México tiene actualmente la Ley Olimpia, que es una ley novedosa que tiene la intención de erradicar la violencia en redes sociales, la violencia especialmente sexual para las mujeres en redes sociales, y que tiene que ver con todo el entramado de publicidad post-ruptura de las relaciones. Es una ley que se hace y que legisla especialmente para acompañar a la mujer que ha sufrido un evento violento en las redes sociales mediante la exhibición de desnudos u otros videos que se hicieron públicos, pero que ella compartió estando en un contexto de relación de pareja. Es importante enviar el mensaje aquí a los caballeros, como dijo Guillermo, si es que se les puede llamar así, ¿verdad?, a quienes hacen la publicidad y el escándalo público de un video que se comparte en el espacio de la privacidad de una relación. Eso es muy poco digno, ¿verdad? Y fuera de todo criterio ético, por supuesto que tenemos que legislar. En Honduras tenemos vacíos legislativos todavía, no tenemos, por ejemplo, legislación en relación a la violación marital, no tenemos legislación en relación a la violencia simbólica o la violencia sexista. El Salvador ha legislado en relación a la violencia sexista, retirando murales completos, retirando publicidad completa que atenta contra la dignidad de las mujeres. Esto todavía en Honduras no es posible. Tampoco tenemos legislación en relación al acoso horizontal. El acoso que se regula mediante la legislación tiene que ver con un acoso en la línea de la verticalidad, pero no tenemos el acoso sexual en la línea de la lateralidad. Tampoco existen regulaciones, y algo que me llamó la atención en el artículo 209 del actual Código Penal, que establece el tema de la violencia contra la mujer. Efectivamente, como bien lo mencionaba la licenciada Suyapa, tenemos una legislación que dice que la penalidad de este delito es de 2 a 4 años. En tanto que cuando hablamos del maltrato animal, y quiero aclarar que no tengo nada en contra del maltrato animal, no tengo nada en contra de los animales, absolutamente todo lo contrario más bien, pero creo que la vida humana es el superlativo de las sociedades democráticas, y que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Y el 341 dice que en el tema de violencia animal, la penalización del delito es de 1 a 4 años, pero cuando hablamos de la violencia contra la mujer, la penalización, al revés, de 1 a 4 en el caso de violencia contra las mujeres, pero de 2 a 4 en el caso de la violencia animal, cuando la intervención o el atropello al animalito termina en la muerte del animal. Entonces, yo solamente lanzo, como bien usted lo refiere, la pregunta al aire para que, ¿cuál es el mensaje social que estamos enviando como legisladores cuando decimos que el maltrato animal se penaliza con 2 a 4 años, pero el maltrato contra la mujer de 1
a 4 años. O sea, no sé, creo que tendríamos que, porque además el artículo 5 del Código Penal habla del principio de proporcionalidad, que habla acerca de la magnitud del daño versus la intencionalidad del sujeto. Entonces, sí necesitamos repensar el tema de la proporcionalidad en relación a cómo lo acuñó el legislador en el Código Penal actual. Por otra parte, en palabras de nuestro querido maestro Kenneth Madrid, decir que la sociedad tiene que tener en cuenta que el derecho penal es la última ratio. El derecho penal es la última aspiración a la que un Estado debe acudir para contener una conducta de una sociedad violenta. No podemos dejarle todo al derecho penal ni meter el derecho penal a la casa, meter el derecho penal a la violencia intrafamiliar, meterle el derecho penal a la violencia doméstica. La razón de por qué la violencia doméstica no es de carácter penal es porque la ley tiene un carácter preventivo, no punitivo. Es decir, no se penaliza desde el ámbito penal porque tiene una intención preventiva desde el ámbito civil. ¿Cuál es el ideal? Y ahí voy con su segunda pregunta. En relación al tema de los presupuestos, por supuesto, yo creo en las buenas intenciones, como decía Honorina, creo en la buena conciencia, en la buena voluntad, pero creo que la buena voluntad se manifiesta en presupuestos. Y dígame usted cuánto gasta, en cuánto invierte más su dinero, y yo le voy a decir qué es lo más importante para usted. Así de simple se lo manifiesto. Y por otra parte, el tema de Ciudad Mujer, tenemos Ciudad Mujer en las 5 ciudades de mayor incidencia de violencia a nivel nacional. Este modelo, por supuesto, que necesita un presupuesto enorme. La idea es poder ubicar los centros Ciudad Mujer en lugares estratégicos, poder masificar además la demanda a través de el movimiento de mujeres, a través de las organizaciones, a través además de las coordinaciones de las oficinas municipales de la mujer y hacer las derivaciones correctas. No se trata solamente de la cobertura a nivel nacional, sino ubicar los centros Ciudad Mujer en los lugares estratégicos. El fin de las economías públicas es optimizar el presupuesto y el mayor beneficio al menor costo posible. Esa es la dualidad que hay siempre entre lo técnico y lo administrativo, ¿no? Siempre los técnicos, las técnicas decimos, bueno, falta dinero para esto, falta dinero para lo otro, pero el administrativo dice, bueno, es que no hay plata, no hay dinero y no tenemos cobertura para eso, no hay fondos para lo otro. Pero yo aquí sí difiero de la compañera Honorina, yo creo que sí son importantes las buenas voluntades, pero ella decía, podemos hacer cosas sin dinero. Yo creo desde hace muchísimo tiempo que cuando hablamos del tema de violencia contra las mujeres, no podemos escatimar los esfuerzos, no podemos escatimar el dinero, y el dinero refleja la importancia que un tema tiene para una sociedad. El hecho de que no se le asigne presupuesto nos dice mucho y nos debe decir mucho como sociedad carente de la importancia que tiene el proceso investigativo en los procesos de violencia contra las mujeres. Y esto a menores escalas, no digamos a la escala más alta como lo es la violencia femicida. Y solamente para concluir, como este espacio tiene un elemento educativo para la población, decir justamente como nuestro ámbito de trabajo es el tema de la prevención, que hay algunos elementos. No podemos garantizar a simple vista o decir a simple vista cuando vemos a un delincuente, cuando vemos a un agresor, que esta persona puede llegar a ser un potencial agresor, o no. Ojalá que tuviéramos radares, nos evitaríamos muchos problemas probablemente. Sin embargo, hay algunas cuestiones que nos dicen y que refieren, y que están documentados internacionalmente, y que refieren que esta agresión puede incrementarse y que puede volverse más violenta para una mujer. ¿Cuáles son este tipo de relaciones que pueden llegar a tornarse más violentas que el promedio? Bueno, personas, por ejemplo, donde el agresor consume drogas, donde el agresor se ha vuelto un acosador. No es lo mismo una agresión que ocurre una vez cada 5 años, una vez que ocurrió hace 3 años y nunca más volvió a ocurrir, que una agresión que es sistemática, que va en un proceso de escalada, que comenzó con un tirón de cabello, con un empujón, y que hoy día amenaza con un cuchillo o con una arma de fuego. La tenencia de armas de fuego es un elemento también donde se pone en riesgo de mucho mayor la vida de una mujer. Patologías preexistentes como una condición de bipolaridad o la agudización de una condición donde se escudan muchos agresores, como el tema de la esquizofrenia, ¿verdad? Una esquizofrenia no controlada.
si bien hay episodios de locura que las personas tienen, tampoco el tema del discernimiento entre el bien y el mal es lo que hace que sea judicializable, no un caso. Y muchos de los casos tienen condiciones de patología, pero no estaban locos en el momento en que cometieron el acto violento y el acto femicida. Y la prueba además de que no están locos es que son agresivos solamente con su pareja, no son agresivos con su madre, no son agresivos con su padre, con sus hermanos, con el compadre, pero son agresivos con su pareja. El tema de la repetición de actos en escalada y la desobediencia a normas previas, la desobediencia a dictámenes previos donde ya había una ordenanza de la ley que le decía que no debía acercarse a la casa, que no debía circundar los lugares por donde la víctima frecuentaba. Este tipo de cuestiones, más el desempleo, nos dice la documentación internacional que estas condiciones agudizan, y todas estas, sumando el elemento del desempleo y el acoso, agudizan 5 veces más la probabilidad de una mujer de sufrir un evento femicida. Así que esto debemos tenerlo en cuenta. No es igual una violencia promedio que la violencia que es sistemática, que es en escalada, que además tiene como característica el acoso y una agresión más violenta cada vez. Necesitamos enviar el mensaje de una atención temprana y de la necesidad de las mujeres de buscar ayuda cuando es necesario y cuando es temprano el evento. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es evitar el evento más catastrófico. Característicamente, cuando hay una ruptura, los hombres llaman a sus parejas y le dicen, quiero hablar contigo, quiero reconciliarme contigo. Pero ese momento del encuentro pone en riesgo a las mujeres, porque generalmente es una relación tóxica, una relación donde ya hay violencia, y donde el evento, cuando ocurre ese encuentro, es cuando muchas veces termina en un encuentro femicida. Muy bien, muchas gracias, Alma. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, venimos con la etapa final, con las conclusiones y recomendaciones por parte de nuestras invitadas esta mañana sobre el foro que hemos desarrollado este día. Gracias, amigos televidentes, estamos ya finalizando el foro de este día martes. Quiero cederle a Suyapa Martínez tiempo para que nos deje algún mensaje, algunas conclusiones finales. Suyapa, por favor. Bueno, yo dirigirme a los diputados del Congreso Nacional y al presidente del Congreso para decirle que no se olvide de las mujeres en relación al presupuesto general de la República, que no se trata de más recursos, sino de reasignación presupuestaria prioritaria en los recursos para las mujeres. No puede ser que siga siendo el 0.12% del presupuesto total. Lo otro es que nos desengavete todas estas leyes que tienen engavetadas, sobre todo la ley de casa refugio y también la ley de trabajo doméstico, porque esa es violencia laboral. El hecho de que tengan más de 4 años de tener engavetada una ley de casa refugio, de trabajo doméstico, es increíble. También decirle al presidente del Congreso que es necesario apoyar todas las casas refugios, o sea, la que más hablamos es de la calidad de vida, pero también existe Renacer, existe la Casa Refugio de las Hormigas, existe la Casa Refugio en Ceiba, en el sur, en varios lugares del país, y que esas casas necesitan la de Copán, necesitan un respaldo financiero. También que no puede haber un plan de reconstrucción sin perspectiva de género, un llamado a la comisión al grupo consultivo para la reconstrucción. También que nos tienen pendientes varios convenios internacionales que no han sido ratificados, como el 189 de la OIT de las trabajadoras domésticas, el protocolo facultativo de la CEDAW pendiente desde hace más de 12 años. Es increíble cómo nos han tenido a las mujeres, cómo no hemos sido prioridad, y que necesitamos establecer mecanismos de rendición de cuentas. Yo quiero saber dónde está el dinero de la OAVI y cuál es el que ha sido dirigido a las mujeres, dónde está la tasa de seguridad y cuál ha sido dirigida a las mujeres. Eso queremos saber todas las mujeres, o sea, audiencias públicas de presupuesto con perspectiva de género. Y también es necesario, y lo hemos visto con la pandemia, con la ocasión huracánica,
medidas serias de prevención y riesgo y emergencia con perspectiva de género. No es posible que hayan violaciones en los albergues, ¿verdad? Y que vengan y se muevan y que las condiciones de los centros de albergue en las emergencias sean condiciones para que los violadores hagan lo que quieran libremente y que las niñas sigan enfrentando violencia y las mujeres también. También necesitamos que el gobierno asuma con seriedad políticas públicas del cuidado. Si no resolvemos el problema del cuidado, va a seguir habiendo violencia también, porque eso tiene que ver mucho, y no vamos a poder resolver la problemática de las mujeres. Y un llamado a las mujeres para que no se callen. La violencia se tiene que denunciar. Y cualquier inconformidad que tengan, violación de derechos humanos, las tienen que denunciar. Aquí estamos, nosotras te acompañamos. Muchas gracias, Suyapa Martínez. Honorina Rodríguez, sus palabras finales, por favor, Honorina. Gracias de nuevo por el espacio, a Canal 11 por su compromiso con nosotras las mujeres, y a todas las mujeres hondureñas decirles que cuando estamos hablando de presupuesto, a todos los hombres les estamos diciendo, a la sociedad, a toda la población hondureña y por supuesto a los diputados y diputadas, cuando hablamos presupuesto para las mujeres, que lo resumimos de esa manera, no es para Alma, para Suyapa, Honorina o María, Juanita, sino es para esas instituciones que deben responder por la garantía de nuestros derechos, por la protección de la vida de las mujeres. Para eso son los recursos. Y seguir insistiendo en hacer el llamado a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República para que pueda sentarse con las mujeres. El Centro de Estudios de la Mujer está invitándole a reuniones para poner estos puntos precisamente y seguir insistiendo en que se debe organizar todos los operadores de justicia para dar respuesta a esas mujeres que tienen la valentía de tomar un teléfono y hacer una denuncia, pero que se quedan sin una respuesta. Es urgente que se pueda organizar un espacio, un mecanismo para darle respuesta a esas miles y miles de denuncias. Vamos a 2021, necesitamos saber cómo va a responderse ante todo eso. Ya vimos que la pandemia, lejos de haber espacios cuando hubo el confinamiento para poder compartir en familia, fue para que las mujeres vivieran 24/7 con una agresión. Así que son llamados de atención a toda la sociedad, a la población en su conjunto. Que ese presupuesto, seguir insistiendo, yo sigo insistiendo con la Secretaría de Salud Pública para las consejerías de familia, sigo insistiendo en la apertura de centros de cuidado para niñas y niños, a la población en su conjunto. Seamos más conscientes, la violencia contra las mujeres es un delito de orden público, es una problemática de salud pública y toda persona puede denunciarlo, no solamente la mujer agredida, y decirle al Estado, a las autoridades, que pongan la ley en sus manos, que haya un poco menos de su inspiración y que haya un poco más de conciencia. Y a las mujeres decirles que no están solas. Hay instituciones, hay leyes que deben velar por su atención y por la protección de su vida, y que hay organizaciones de mujeres que también son en apoyo, y que cuando las autoridades no cumplen o no hay el trato que realmente establece la ley, hay instancias de derechos humanos para poder recurrir, y también están las organizaciones de mujeres. Muchísimas gracias a Canal 11, y mujeres no están solas. Ánimo. Muy bien, muchas gracias, Honorina Rodríguez. Alma Cuello, por favor, sus conclusiones, Alma. Gracias. Bueno, vi que a Guillermo le llamó la atención la muerte de Medari Caballero hace unos días atrás, que tuvo una muerte lamentable en manos de su pareja.
Y bueno, el mensaje social ahí es bastante claro, ¿verdad? Pero yo solamente pongo en contexto que si las mujeres matásemos a los hombres por infidelidad, serían muchos los hombres muertos y serían hombres la mayoría. Todos. Pero debo aclarar que no estoy en contra de la violencia, así que no soy partidaria, pero digo que si las mujeres matáramos a los hombres por esa razón, serían muchísimos los hombres muertos seguramente, y la violencia no se justifica. Definitivamente ese es el mensaje que debemos dejar categórico en esta mañana y en cada intervención que tenemos. Pero además, decir que necesitamos la utilización de otros mecanismos cuando hablamos de resolver el tema de violencia contra las mujeres, mecanismos tempranos, por supuesto, esto es importante, prevenir el acto femicida, una muerte, reparar la muerte de una persona, reparación integral, cuando hablamos que se extiende a la familia. Esto es muy grave, por supuesto, se lesiona el bien jurídico más alto, que es la vida humana, pero también los colaterales, los hijos, la descendencia y la familia, el padre, la madre de esa persona que fallece, así que reparar el daño es mucho más difícil una vez que está ocurriendo. Y a la atención temprana es importante decir que, en palabras, retomando las palabras de mi estimado maestro Kenneth Madrid, el tema de la última ratio, el derecho penal debe ser la última aspiración a la que un Estado debe recurrir para contener una conducta violenta, es decir, deben haber otros mecanismos de naturaleza civil, de naturaleza administrativa, que atiendan tempranamente el tema de la violencia contra las mujeres, y tenemos experiencias de buenas prácticas. Cierro diciendo esto, que existen, por ejemplo, en Argentina la ley Micaela, que es una ley que obliga al funcionariado público a procesos formativos, al Estado argentino, a procesos formativos en el tema de violencia contra las mujeres para atender tempranamente el tema de la violencia, igual que en el caso de Brasil, la ley María do Peña, que habla de una mujer que fue al sistema y que fue desatendida, y en el proceso de libertad en el que estaba de mala manera, de una manera viciada su pareja, la deja en una condición de cuadraplegia, y ella demanda al Estado para la reparación del daño, y en la reparación del daño se condena al Estado a la impartición de procesos formativos a todos los niveles. Y en el caso de Argentina, la ley Micaela, que es de una joven de 21 años que fue su padre a poner la denuncia por acoso un viernes, y el policía que atendía la posta policial le dijo que viniera el lunes por la mañana. Esa misma noche, Micaela fue muerta a manos de su acosador, saliendo de una discoteca de la zona. Así que estas experiencias de buenas prácticas deben de retomarse en países como el nuestro y atender tempranamente el caso de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, pero atenderlo de la manera más temprana posible. El mensaje, concuerdo totalmente con Suyapa y con Honorina, es que existen mecanismos institucionales y debemos recurrir a ellos para atender tempranamente el tema de la violencia. La violencia contra las mujeres no se resuelve solo. No es un problema de pareja, no es una resolución entre dos. Difícilmente por un acto espontáneo de la voluntad de las partes se va a resolver la violencia de pareja a secas sin la necesidad de intervención de un tercero. Nuestra recomendación es busque ayuda, no está sola, y bueno, existen diversos mecanismos a los que usted puede acudir. Feliz día y muchas gracias a Canal 11. Muy bien, muchas gracias Alma, muchas gracias Honorina y muchas gracias Suyapa Martínez. Yo solo quiero cerrar en la etapa del foro diciendo lo siguiente, un mensaje. Compañeros varones, por favor, no practiquemos ni violencia física ni violencia psicológica en contra de nuestras mujeres. Recordemos que nacimos del vientre de una mujer. Y cuando me refiero a compañeros varones, no me refiero a mis compañeros aquí que elaboramos en Canal 11. Aquí todos somos caballeros en este medio de comunicación. Me refiero a mis compañeros varones del género masculino, a todos, sin excepción alguna. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a darle paso rápidamente a un resumen informativo de esta mañana de martes. Muy bien, vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Shirley Martínez. Ella nos está detallando que en pocos minutos se espera la llegada de Su Majestad la Reina Leticia de España
a la base aérea Coronel Armando Escalón Espinal, donde se realizará una importante actividad de entrega de una donación del gobierno de España para ser distribuida entre los damnificados dejados por los dos últimos fenómenos naturales. Con usted, Shirley, adelante, buenos días. Buenos días, compañero Guillermo. En estos momentos ya en la base aérea Armando Escalón, pues ya ha llegado en su helicóptero el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, junto a la primera dama Ana de García, ya a punto en unos minutos también de aterrizar el vuelo por helicóptero de Su Majestad Reina Leticia en esta base aérea. En minutos pues vamos a tener a ella su presencia, porque se dispone a dar una importante donación aquí en estas instalaciones que pues hemos avisorado que se trata de algunas indumentarias para los socorristas, así como algunas casitas de campaña para todas aquellas personas que ellos han visto la intemperie en las principales carreteras, tanto de La Lima como de San Manuel Cortés, entre otros insumos. También hemos observado que se trata de algunos electrodomésticos como cacerolas que se darán dadas en algunos albergues sanpedranos. Ya el presidente de la República se encuentra ingresando a la base aérea para la espera de Su Majestad la Reina Leticia, que está programada que a las 9 de la mañana pues llegue su helicóptero aquí para que pueda pues entregar esta importante donación. Posteriormente ella va a estar visitando un albergue sanpedrano, así como una escuela, para conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos afectados. Asimismo va a tener una pequeña reunión rápidamente con el gobierno y algunos secretarios de Estado para posteriormente dirigirse al aeropuerto Golosón y luego pues retornar al país España. Nosotros pues estamos aquí dando todos los detalles con respecto a su venida, y sí nos han avisado que posiblemente ella no dé declaraciones. Sin embargo, estamos a las expectativas de que pueda brindar algunas primeras impresiones en público para pues conocer de primera mano sus impresiones luego de haber escuchado las afectaciones en todo el Valle de Sula. Nosotros nos vamos a tener atentos para brindarles todos los detalles. De momento, retorno desde la base aérea Armando Escalón en San Pedro Sula a ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias a usted, Shirley Martínez, y rápidamente tenemos un contacto con nuestro compañero Víctor Valladares. Víctor nos está informando que representantes del sector obrero reclaman la lentitud para instalar la mesa que va a negociar el nuevo incremento al salario mínimo. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista, y precisamente me acompaña don Daniel Durón. Él es secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. Don Daniel, entonces a la expectativa de que esta misma semana por fin se instale el inicio de la negociación del salario mínimo. Sí, es correcto. Tengo entendido que van a convocar esta semana. Hacía falta algunas acreditaciones ahí, pero ya la información que tenemos es que esta semana van a juramentar y oficializar ya la primera reunión de la Comisión de Negociadores del Salario. Decían ustedes que estaban preocupados porque otros años para esta época ya las negociaciones van bien avanzadas. Hay que entender de que hemos tenido una situación particular, esto de San Pedro, estos huracanes, la misma pandemia que ha repuntado, pero es cierto, las negociaciones anteriores a estas alturas teníamos avances significativos. Ojalá que aprovechemos el tiempo y que logremos terminarlo antes del 1 de enero. La próxima semana ya es el 24 de diciembre, está terminando el mes. Vamos a ver qué pasa en esa primera reunión, Víctor, para ponernos de acuerdo en función de adelantar. Recuerde que nosotros estamos solicitando un estudio que el Ministerio de Trabajo tiene que elaborar en relación a los impactos de la pandemia y de los huracanes, para poder tener un criterio de partida en función de lo que puede ser el acuerdo final del salario mínimo. ¿Qué pueden esperar aquellos miles y miles de trabajadores, don Daniel, de estas reuniones? Porque este año se está hablando de revisiones, no se está hablando de ajustes en varios sectores. Sí, por eso le digo que hay que esperar ese estudio, porque no a todos les ha afectado de la misma manera la pandemia ni los huracanes. San Pedro Sula hizo estragos, pero no a todos les ha afectado. Entonces vamos a hacer un análisis exhaustivo, como le dije, a fondo. Mire, ¿quién va a estar en contra de que le suban el salario mínimo a una aseadora, a un recogedor de basura, a un vigilante,
obrero común de esas empresas que se calificaron como que no podían suspender esenciales y que trabajaron más del tiempo. Entonces no podemos tomar una decisión estandarizada. Por eso, repito, hay que revisar eso y que debe haber ajuste, sí debe haber ajuste desde mi punto de vista. Muchas gracias, don Daniel Durón. Nos ha dado su punto de vista, Guillermo, y a la espera entonces que esta semana se instale esta negociación y así empezar a revisar las cifras tal como también lo han manifestado la representación de la empresa privada. Guillermo, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero Víctor Valladares, y rápidamente concluimos este resumen informativo con nuestra colega Gisela Calix. Ella nos detalla que avanza el proceso investigativo en el caso del desaparecimiento físico del niño Enoc Pérez Chinchilla. Así es, buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña el director de la DPI, el comisionado Rommel Martínez, que de inmediato nos va a actualizar cuáles son los avances investigativos en torno a este caso. Muy buenos días, comisionado, si nos explica. También se ha dado una muerte en torno a este caso durante el fin de semana en la cárcel de La Tolva. Oroselí, ¿cómo está la situación al respecto? Muy buenos días. Respecto a la investigación del caso de la privación ilegal de libertad del menor Enoc Pérez Chinchilla, pues se dieron 3 capturas ya a partir de órdenes libradas por el Juzgado de Competencia Territorial Nacional, una vez de que el Ministerio Público presentó la acusación con la prueba que le allegó la Dirección Policial de Investigaciones DPI. Lastimosamente, durante el fin de semana se dio la muerte de uno de estos individuos, que es la persona a quien se le decomisó el arma, que dio positivo con los 3 asesinatos. Como es una muerte bajo custodia, requiere un tratamiento muy especializado, la presencia de fiscales tanto de la Fiscalía Especial que investiga los delitos contra la vida, como también Fiscalía de Derechos Humanos. Los equipos técnicos de DPI aseguraron algunos elementos que elevan la posibilidad de éxito en las investigaciones, como videograbaciones, algunas declaraciones testificales, pero se está a la espera de la autopsia, que es quien determina la causa y la manera de muerte con la cientificidad requerida. Bien, muchas gracias, comisionado Rommel Martínez, director de la DPI. Con este reporte vuelvo con ustedes al estudio central. Buenos días. Muy bien, gracias y muy buenos días también para usted, compañera Gisela Calix. Llegamos al final de este foro y de este resumen informativo. Concluimos diciendo: ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Con permiso, que estén bien el día de hoy.